Contanos cómo eran dentro de estas doctrinas que te introdujeron el tema de lo sanitario, anticiencia. Mira, de esto te puedo contar una anécdota muy, muy brutal. Gracias a la exposición que he tenido. La exposición te trae cosas malas. Bueno, tú lo sabes bien, yo leo mucho las stories que subes y te están soltando hate todo el día. A mí igual. Ya llevan un tiempo tranquilos, pero de vez en cuando me entra algún retrasado, porque no hay otra forma. Pero no tiene algún equivalente a mi yo de hace no tanto tiempo. Pero no tiene sentido en la vida si no te entra alguna vez. Bueno, ya, sí. De hecho, me gusta sacar capturas de pantalla y compartirlo, ¿no? Y analizar. Es que en el propio lenguaje, o sea, en la propia forma de insultar, lo ves. Ves el tema, ¿no? Ves esa celda mental. O entrando dentro de los perfiles. También. No, entrando ya en los perfiles es un canteo, ¿no? No me acuerdo por qué te estaba contando. El tema de anticiencias. Sí. Y bueno, te trae la gente que te insulta, pero también te trae gente contándote testimonios, pues como el mío, ¿no? Y ahí atrás me contactó una chica que nos debimos cruzar en algún momento porque me contó dónde estuvo ella militando, las fechas y tal, y cuadraba. O sea, debimos pasar cerca el uno del otro. Y era una chica, es brillante, una chica súper inteligente, que estuvo a punto, ella se empezó a meter en estas movidas estando en la universidad y estaba estudiando medicina. Y con excelentes notas, matrículas de honor, o sea, una chica muy, muy pro, ¿no? Y empezó a comprar el discurso de las universidades están compradas por el sistema, el discurso imperante, lo políticamente correcto, los judíos dominan la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo a punto de creérselo y abandonar la carrera y irse, pues, yo qué sé, a una montaña a vivir, a tener muchos hijos, a defender la raza blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo ahí un tira y afloja, es verdad que ella nunca se metió tan a fondo como me metí yo. Consiguió en el último momento, que esto es algo muy guay y que me da mucha envidia, de gente que estuvo a esto, Pablo, a esto de meterse al mismo nivel de profundidad al que estuve yo. Y es como que en el último momento algo ocurre, ya sea un familiar, ya sea un consejo, una frase, algo inducido en el momento justo que les hace como boom, ¿sabes? Y retoman ahí el contacto. Y esta chica, a día de hoy, está en un país extranjero, X, no quiero dar demasiados datos, haciendo pues un doctorado súper importante que tú, yo, nuestros familiares y demás se van a beneficiar de la investigación que está haciendo. O sea, es algo muy puntero y estuvo, o sea, ella lo dice ahora, que estuvo a punto de abandonar todo eso por comprar estas mierdas y le peta la cabeza, tío. O sea, le implosiona totalmente. De gente que igual no sabía hacer la O con un canuto, que igual tenía la educación primaria y poco más, y le decía que dejase la carrera, que eso estaba controlado por el sistema, que era todo mentira, que está manipulado, que le han comido el coco, pero tú con lo lista que eres, ¿qué haces ahí? Este tipo de discursos, ¿sabes? Ahora, tengo una pregunta. En general, las organizaciones coercitivas suelen restringir la educación. El motivo principal... Oye, los talibán en Afganistán. Bueno, pero sí, sin ir más lejos, ¿eh? Los Testigos de Jehová, hay muchas organizaciones que están funcionando en el de índole New Age. ¿Pero por qué lo hacen? Por un tema de que a ellos no les conviene que una persona la vuelvan a lo racional, que tenga filosofía, que pueda otra vez restablecer la racionalidad, la autocrítica, libre pensamiento, el procesar la información, acceder a nuevos medios de información, internet, lo hacen por eso y también para explotarlos laboralmente, ¿no? Porque el discurso es, ¿para qué vas a estudiar? Si acá la meta principal es servir a Dios. Servir a Dios es ir a limpiarle la casa al pastor, ponerla a construir la iglesia, ¿no? Ir a vender pan para darle el dinero. Eso es trata de personas dentro de estas organizaciones coercitivas y por eso no quieren que las víctimas destinen mayor tiempo a otras cuestiones que le quitan el tiempo de esclavitud a la organización, ¿no? Y los pueden liberar. Pero dentro de este movimiento que vos estabas, ¿en qué le influía que vos estudies o no? ¿Lo hacían solo por no perder esa
esa captación, ese sometimiento hacia vos? ¿O lo hacían por otra cosa? ¿Había alguna explotación laboral? ¿Había algo que te atrajera más? Espera un segundo. Déjame ir apuntando. Sí, igual yo ya vi en la entrevista de Jordi que lo primero que hizo con la entrevista de Jordi le dijo: necesito un papel y un lápiz para anotar, porque si no, yo tendría que hacer lo mismo. Mi cabeza es como que abarca demasiadas cosas a la vez y mi lengua va mucho más despacio. Esto que dices es... No sé, si hay 3 cosas para explicar la radicalización, esta es una de ellas. Mira, Pablo, yo en todos estos años que estuve aquí metido, claro, yo quería saber más y más y más y más y más para tener la mayor capacidad posible de ayudar a mis compatriotas claro, que estaban lobotomizados por el sistema, ¿no? Entonces, cuanto más supiese, pues más herramientas tendría a la hora de salvarlos, ¿no? Yo he leído mucho, Pablo, muchos libros. Eso de que el fascismo se cura leyendo lo dijo un gilipollas. Eso ya te lo digo yo. Yo he leído muchísimos libros. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que todos hablan sobre lo mismo. El 100% de los libros, aparte de retroalimentarse entre ellos, son libros nazis. O sea, no libros que dan... No, libros nazis, claramente, ¿vale? El momento en que algo dentro de mi cabeza empezó a hacer, pues, así, ¿vale? A tambalearse, déjame colocarlo otra vez, fue cuando leí un libro de fuera de estos círculos. ¿Por qué? O sea, no porque yo cogiese ese libro y dijese, este libro me gusta más, tiene más razón lo que dice este libro. No. Fue porque me demostró que lo que yo decía sobre el contenido de ese libro era insostenible, era falso. O sea, es como que es la falacia del hombre de paja. Es como que, yo qué sé, los veganos, por ejemplo. Es como que tu propio discurso te dice que los veganos son esto y cuando coges tú un libro sobre veganismo ves que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú pensabas. Entonces ahí, claro, se te hace imposible de sostener una cosa con la otra al mismo tiempo, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Y del mismo modo que fueron mis profesores, mis padres, la gente que estaba en mi entorno con 15 años los que me dieron la patada definitiva, en este caso la patada vino de los que eran mis camaradas, la gente con la que yo había hecho juramentos de honor y lealtad, de luchar hasta el final contra el sistema, ¿no? Porque cuando me acerqué con esos libros a decirles, oye, mira, que he leído esto, no sé qué está pasando, eso es como si 3 talibans llevan tiempo reuniéndose en la mezquita pues para hablar de estas cosas y un día aparece uno de ellos diciendo, oye, mira, que me he leído este libro y aquí lo que dice el profeta pues no lo veo claro. Pues tú imagínate la cara que ponen los demás, ¿no? Pues esto es igual. Lo que pasa es que, claro, una persona que está radicalizada no sabe que está radicalizada. Y esa reacción fue cuando me puso por vez primera la radicalización delante. Decía, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Y ahí ya es como que se había accionado algo dentro de mi cabeza. O sea, el botón que había pulsado con 15 años y se había metido dentro y ya no podía despulsarlo, es como que salió. Y dice, uy, aquí... Y ya es un proceso muy loco. El problema es que tú cuando te radicalizas, aunque sea una doctrina, vamos a llamarla torcida, turbia, no sé, la palabra que tú quieras, estás construyendo. Estás creando una identidad, lo que tú quieras, radical, intolerante, sí, pero es un proceso de construcción. El problema de la desradicalización es que es un proceso de destrucción y eso ya no mola. Eso ya es distinto, ya es un proceso muy complicado. Y ahí ya, ¿qué te voy a contar, no? Y en tu caso es más complicado. Cuando somos los niños los que sufrimos esto, es mucho más complicado que cuando es un adulto. Porque el adulto llegó a construirse cierta personalidad propia. Ha tenido un sujeto original que ha sido reemplazado por este sujeto artificial con estas doctrinas que ha borrado y ha construido sobre lo que había. Hay que volver a construir, ¿no? Recuperar lo que estaba. Pero en caso de cuando sos niño, ¿qué recuperás? Si tu vida fue esa, ¿qué recuperás? ¿Entendés lo que te digo?
Mira, me voy a apuntar esto porque me queda lo de la explotación laboral. ¿Ves? Que por eso hay que apuntar las cosas. ¿Qué recuperas? A ver, el tema de la explotación laboral, aquí podemos hablar de la figura de los liberados políticos, ¿no? Que es gente, suelen ser los dirigentes, no, son siempre los dirigentes, los secretarios el secretario general de los partidos políticos, que esos, pues, es gente que no trabaja, que están a sueldo del propio partido. Ellos, es cierto que son los que dan la cara, los que cogen el micro en las manifestaciones, los que van a televisión, etcétera, etcétera, pero no tienen ninguna otra labor que no sea luchar por el partido. Y los que curran, o sea, los que hacen, pues, los carteles, los pasquines, los que sí que trabajan y aportan el producto de su esfuerzo a forma de cuotas, etcétera, etcétera, son los chavales, los más jovencitos, ¿no? De hecho, en España, no voy a decir el nombre, tenemos un partido comunista, para salir un poco del tema de los nazis, donde su secretario general es un vago que no ha dado un palo al agua en toda su vida y tiene a los chavalitos, a los más jovencitos, pues... Hay gente, de hecho, que habla de gente que se ha salido de ese entorno, que te habla directamente de secta, utiliza directamente la palabra, ¿no? Es que lo son. Y es un poco sí, bueno, yo... sin más. Lo son cuando... Con esto que te he dicho es muy evidente de quién estoy hablando y tampoco quiero... bueno, sí, yo acá a la gente a veces le cuento, yo soy apartidario totalmente, pero esto se mete dentro de la política, porque justamente captan a personas vulnerables para abusar de ellos, ¿no? Y a impulsarse dentro del poder, ¿no? A través de eso. Este en concreto del que te estoy hablando me consta de muchísimos testimonios que he ido recibiendo cada vez más, porque está dejando a gente muy quemada por el camino, que los utiliza directamente sabiendo él que los está utilizando. O sea, es como que se saldría de este perfil, ¿no? Una vez más tengo que romper, porque aquí para mí sería muy fácil, ¿no? Que de hecho le caería mucho mejor a mucha más gente si hiciese este tipo de cosas, de ponerme delante de un micro a decir todo malo de este tipo de grupos. Por ejemplo, en el que yo milité mucho tiempo, 5 años, bueno, tampoco es mucho, pero 5 años son 5 años. Pero pará, yo te voy a aclarar algo. Ahí, las víctimas, los sobrevivientes suelen decir eso. Bueno, fueron 3, 4... Te haces una carrera universitaria, chabón. Sí, es verdad. Una carrera universitaria. Sí. Podrías ser médico hoy en día. O sea, 5 años de tu vida le diste. Es un montón. Sí. Bueno, a ver, no fueron exclusivamente a ellos porque yo seguí con mi carrera profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era Alianza Nacional, es como se llamaban. Y ahí sí que he de decir que el presidente, que se llama Pedro Pablo, ese nunca dejó de trabajar. Y además, pues siempre que podía, daba la cara en todos los actos. O sea, era para mí un tío bastante ejemplar. También te digo que no es lo habitual, no suelen ser así. Pero también es verdad que yo en esos 5 años, precisamente porque estaba convencido de que lo que hacía era lo correcto, era lo bueno, yo estaba luchando contra una tiranía de hombrecillos ocultos que conspiraban en la sombra, o sea, el dinero que invertí en ese partido de forma voluntaria, y ese dinero no repercutió en la vida personal de Pedro Pablo, ¿eh? O sea, Pedro Pablo no vio ni un duro de ese... Eso lo repercutía en campañas de propaganda, en carteles, material, banderas para pagar la sede, etcétera, etcétera. Y, joder, tío, yo lo hacía... Gasté ahí miles de euros, estamos hablando. Y que ahora con eso, pues, le daría otro uso. Pero, joder, Pablo, en serio, yo estaba súper convencido de que no había mejor forma de invertir ese dinero. Entonces, claro, yo pues aportaba ese tema, otra gente pues, a pesar de tener mucho menos que yo, intentaba dar mucho más por el mismo tipo de autoconvencimiento. Había peña que ponía en riesgo sus trabajos, que era el sustento además de sus familias para militar con nosotros. O sea, había unos sacrificios personales muy grandes, muy, muy tochos. ¿No era parte de las doctrinas? Cuanto más sacrificás, más vas a recibir. O quizás una forma de escalar dentro del ámbito jerárquico de la organización, del que más da, el que más compromiso ve. No eran premiados, no eran... Algo de eso había. O sea, el ego de
de querer llegar a más, de crecer, de trepar, de ser cabeza visible, de que los más jóvenes te vean a ti como referencia. Eso también había de eso, sí. ¿Y cómo acá hay una persona de Patreon que me dijo que te pregunte qué fue lo que te hizo clip en la cabeza para comenzar? ¿Fue a través de algún estudio o algo de eso? No, fue asomarme a un precipicio mucho más profundo del que ya estaba. Fue cuando nos empezamos a plantear la lucha armada contra el sistema. Es decir, antes, de hecho, lo mencioné, ¿no? Radicalización violenta. Yo discrepo un poco contigo. Sí, es verdad que el discurso siempre va a más, pero ese discurso que va siempre a más no tiene por qué provocar un cambio en ti, ¿sabes? O sea, hay gente, por ejemplo, aquí en España tenemos a Pedro Varela, que en tu país también es un tipo conocido, ha viajado allí a dar charlas, que ese tío, de hecho, yo creo que ya tiene 70 años y se va a morir así, ¿no? O sea, es una persona que lleva toda su vida dando coloquios, vendiendo libros. Él era librero, de hecho, le cerraron la librería, que yo creo que es un error. O sea, que en el siglo XXI a un hombre le cierren... Que, tío, que estamos hablando de un librero, que no estamos hablando de... Eso refuerza todavía más este discurso de que el sistema nos quieren callar. Cada vez, de hecho, sí, efectivamente. ¿Por qué quieren callar a un señor que no es nadie? Pues evidentemente porque está diciendo la verdad. Auténtica verdad. O sea, le dieron la razón. O sea, ahí la fiscalía, que fue la fiscalía, no pudo actuar con mayor torpeza, ¿no? Pero bueno, es desconocimiento al fin y al cabo. Al igual que Pedro Varela está convencido de que lucha por el bien, la fiscalía también pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero bueno, en realidad no era así. Insisto, este hombre pues lleva toda su vida metido en este tipo de grupos y no ha derivado en un comportamiento violento. Al contrario, es una persona, es un señor, es un caballero. O sea, eso hay que reconocérselo. Es muy educado, muy cortés, es incluso te cae bien de buenas a primeras y no, vamos, cero radicalización violenta. Pero nosotros sí es verdad que... Claro, nosotros también éramos otra escuela, éramos otra generación, éramos más jóvenes, veníamos de leer otro tipo de literaturas, mucha literatura norteamericana, que los americanos ya sabemos todos cómo son, ¿no? Unos flipados. De hecho, bueno, quitándole, volviendo otra vez al terreno de lo serio, ya hemos visto lo que pasó en el Capitolio, allí en el asalto armado, que es por grupos negacionistas, conspiranoicos, etcétera, etcétera, que una vez más pues estaban convencidos de que estaban liberando a Estados Unidos de la tiranía, bla, 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 bla. Bueno, el caso es que nosotros, en un momento dado, cuando fracasó precisamente Alianza Nacional, porque con Alianza Nacional creíamos que íbamos a ser, bueno, la tercera fuerza política del Parlamento español, y nunca pasamos de 4.000 votos en todo el territorio. Pero claro, eso nosotros... Sí, ahí cualquier persona normal habría dicho, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Pero es que nosotros no hacemos nada mal. El problema es que el pueblo español son borregos, Pablo, y no hay forma de llegar a ellos porque el poder judío es omnipotente, ¿no? Es omnipresente. Y bueno, pues dimos el paso de, a ver, nosotros sabemos la verdad, ojalá la situación fuera otra, pero lo cierto es que la raza blanca está a punto de ser erradicada de la faz de la Tierra y cuando eso ocurra el planeta se habrá acabado, ¿no? O sea, de eso que te acabo de decir puedo hacer un análisis psicológico de arriba abajo de mi persona, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y sí es verdad que empezamos a mantener una serie de reuniones donde ya el centro no era pegar carteles, no era ganar elecciones, sino de, bueno, dónde conseguir armas, cómo seleccionar objetivos, a quién hacemos seguimientos, cómo nos financiamos, etcétera, etcétera. O sea, la constitución de un grupo terrorista, para que nos entendamos. Y fue ahí donde mi cabeza dijo, a ver, ¿tú estás seguro de que quieres hacer esto? Esa fue la primera vez que me hice esa pregunta y me la hice con 33 años. Hasta ese momento todo estaba claro. Había que luchar, yo veía la verdad, los medios pues son los que son, las herramientas que tenemos son las que son, es el tiempo que nos ha tocado vivir, bla, 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 bla. Pero ahí, claro, también piensa que yo nunca he sido una persona violenta. Si hubiera sido una persona violenta, pues habría tirado para adelante y muchos de los que participaban en esas reuniones estaban convencidos de que era lo que había que hacer. Pues igual que se ha hecho en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, Noruega, últimamente, ¿no? Y ahí fue donde entré en lo que se llama ventana de desradicalización.
O sea, en mi adolescencia entré en una ventana de radicalización, que la adolescencia entera es una ventana en sí misma, que, por cierto, de esto también deberíamos hablar, porque es como que estamos dando a entender que la radicalización solo es posible cuando somos jóvenes. Y no es así, no es así. Se pueden abrir este tipo de ventanas en la fase adulta también. Por ejemplo, cuando sufrimos una enfermedad. Cuando sufrimos una enfermedad grave, nos entra ese estado de incertidumbre que es el equivalente a cuando somos adolescentes, de no sabemos qué va a ser de nosotros. Y ahí puede entrar cualquier cosa. Es muy fácil y tú lo sabes bien, y todos estos que estás constantemente denunciando de Reiki, de... ¿Cómo fue estos que te hablé? De no sé qué cuántica, de biología cuántica o no sé qué mierda. O sea, que te lo dije, ¿te acuerdas? Que te hablé por privado. Dije, ¿qué es esto? Pues todo lo que sea vulnerable, una situación de vulnerabilidad donde ellos pueden manipularte a través de lo emocional, es súper fácil. Es como robarle un caramelo a un niño. Es súper fácil. Por eso... Vulnerable se puede traducir por receptivo. Cuando te vuelves vulnerable, te vuelves también muy receptivo. Y cosas que antes no escucharías, en ese momento sí les prestas atención. Sobre todo cuando alguien te trae una solución que nadie te da. Efectivamente. No te quieren curar el cáncer porque ellos no saben la verdad. Pablo, sí. Nosotros negábamos el SIDA. O sea, nosotros decíamos que el SIDA era un contubernio de las multinacionales, de las farmacéuticas, y lo que te mataba eran los medicamentos que ellos te vendían. O sea, tú fíjate. O sea, que al final está todo unido. Y me imagino. Todos, el 100% son negacionistas de la pandemia. Todos. No hay ninguno que defienda que el COVID existe. Y me imagino que son antivacunas también. Efectivamente. Pero es que, por ejemplo, Pedro Varela, el hombre que te he mencionado, lleva siendo antivacunas toda su vida, con todas las vacunas. Este defiende el discurso de que las vacunas provocan autismo. Entonces, tú imagínate lo que habrá sido para la mente, para el intelecto de esta persona, vivir una pandemia mundial. Es como el refuerzo total y absoluto de que lo que lleva diciendo toda su existencia es cierto. Es una locura, tío. Cómo en función del punto en el que estés, vives la realidad de una forma o de otra. Es una locura. Cuando hablamos de todo esto, yo siempre me acuerdo de los... ¿cómo se llaman? Los yankees, los preppers, que viven... Los preparacionistas. Sí. También estábamos en esas movidas. Son igualitos, se arman... Va a venir una pandemia, van a venir los zombies. Nosotros decíamos una llamarada solar que iba a fundir. Que escucha, que eso puede pasar, ¿eh? A ver si acaba pasando. Puede pasar cualquier cosa. No, pero sí, es verdad que estábamos con esa paranoia, porque al final cuando se te enciende la paranoia, se te enciende para todo. Contanos, ¿ustedes creían en el fin del mundo? A ver, nosotros no creíamos en un holocausto zombie, pero sí creíamos que esto es común a grupos anarquistas, grupos antifascistas, etcétera, etcétera, que el colapso del capitalismo iba a traer prácticamente el fin del mundo. Que es como que el sistema iba a colapsar en toda su extensión, no íbamos a ser capaces de reiniciar esto de ninguna manera pues, productiva o sensata, iba a ser pues, el caos, ¿no? La violencia, grupos de señores de la guerra, por así decirlo, bandas, etcétera, etcétera. Y aquí el darwinismo social, aquí sobrevive el más fuerte, ¿no? Y sí que nos está... Joder, macho, que hace 4 años yo tenía una mochila en la puerta de mi casa, ya preparada para salir, con dinero en efectivo, con un transistor de radio, con una pala, con un purificador de agua, con raciones de combate de alimento, con pues, fósforos, o sea, todo, tío, todo. Lo tenía todo preparado. Me faltaba que eso, pues una garrafa de combustible para el coche, una garrafa de agua potable, o sea, lo tenía prácticamente todo. Y eso hay gente que lo lleva al extremo, que se construyen sus refugios, pero te estamos hablando de refugios con filtros NBQ para resistir ataques nucleares, o sea... Muy bestia, ¿no? ¿Nunca supiste de la nueva Acrópolis? ¿La nueva Acrópolis? Hostia, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, muchachos, la nueva Acrópolis, la organización que la fundó... Ahí es donde secta y nacionalsocialismo hace... Sí. Bueno, la nueva Acrópolis la fundó un argentino. La fundó un argentino junto con su mujer
Y cuando se separan, en vez de hacer la división de bienes, dividen a la organización y una se sigue llamando la Nueva Acrópolis y la otra Hastinapura, que siguen funcionando ambas organizaciones. Una es de la mujer y otra de este hombre. Creo que ya fallecieron los dos hace tiempo, pero eran argentinos y en España estuvieron tan radicalizados y en otras partes del mundo que son grupos, organizaciones coercitivas armadas que inclusive han adoptado mucho simbolismo del fascismo, el nazismo, todo esto, que han tenido noticias ahí en España de detenciones con armas y demás. Sí. Sí que los conocía, sí. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my